Hola, ¿qué tal amigos? Soy Andrés Manuel y hizo un reconocimiento público y oficial a la gran inconformidad generalizada, que no unánime, pero sí mayoritaria, en contra de los jueces en este país que han dado amparos, tienen una amparitis crónica, que amparan a corruptos para que se fuguen, que amparan a las obras para que no avancen de infraestructura como en Santa Lucía. Y entonces dice, pues la verdad es que sí, pero es importante que esto suceda, que nosotros lo hagamos, porque de esa manera los jueces se ven presionados realmente para respetar la ley. Es muy importante esto, y en el marco también en este escenario ya también de control ciudadano, dice, y el compromiso de él es llegar hasta el final. Estos amparos que se han estado recibiendo no los van a detener, no los van a frenar. Ellos van a llegar hasta el final, y el final se llama Suprema Corte, y si allá tienen que llegar los casos, hasta allá van a llegar. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a arrancar con lo que se ha reflejado en las redes sociales, esta inconformidad generalizada. Hay posts, memes, comentarios, encuestas, todo tipo de cosas. También lo que se ha reflejado es esta change.org. Este es un ejemplo. Hay varias, pero esta es de las más grandes ya, en contra de Eduardo Medina Mora, un ministro de la Corte cuestionado por recibir transferencias que todavía ante la opinión pública no quedan plenamente justificadas, también por sus relaciones con Collado, con Salinas, por proteger a Enrique Peña Nieto, por esta jurisprudencia en donde se establece que la unidad de inteligencia financiera tiene primero que avisarle al juez antes de congelar las cuentas, así el juez le avisa al acusado y el acusado se ampara y se pela, ¿no? Entonces ya va por 48,000 firmas en esta change.org para Eduardo Medina Mora, ¿no? Que es un reflejo de esta gran inconformidad. Y entonces les decía, Andrés Manuel hizo un reconocimiento ante esta situación y es importante, y sobre todo que nos pide seguir adelante, seguir pendientes y tener los reflectores encima de los jueces y del Poder Judicial. Eso comentó Andrés Manuel. Pero miren, yo no me preocupo porque va a estar muy difícil que por corrupción, por influyentismo, se deje de castigar a un delincuente. Va a ser muy difícil para los jueces, para las autoridades. Ya hay un ambiente distinto, ya no se soporta el que haya injusticias, ya no se acepta nada, es cosa nada más, eso sí, de todos estar pendientes y todos ayudar, y que no se ofenda a nadie. El pueblo tiene todo el derecho de pedir cuentas, pedir transparencia, tenernos a todos los servidores públicos, para decirlo de manera coloquial, lampareados. Bueno, pues es interesante, ¿no? El llamado que nos hace a los mexicanos para seguir ahí encima de los jueces, no dejarlos que se muevan sin que nosotros sepamos hacia dónde van, sobre todo en estos casos tan emblemáticos de los cuales hemos estado hablando en estos últimos días. Y vamos a darle seguimiento también para ver cómo van todos estos pasos que se tienen que ir respetando en este marco legal que también, desde mi punto de vista, se tiene que corregir porque está diseñado para protegerlos justamente a ellos. En el caso de Alonso Ancira, ya se dio información por parte de la Fiscalía de que allá en España, la Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia confirmó que el Consejo de Ministros de ese país determinó que la solicitud de extradición formal de Alonso Ancira, presentada por la Fiscalía, reúne los requisitos para continuar el proceso vía judicial. Dice, esa misma autoridad dictó y fijó el 30 de julio próximo para que se realice la audiencia prevista en el artículo 12 de la Ley de Extradición Pasiva, en la que se solicitará a Alonso Ancira que manifieste si accede o no a la extradición. Vaya, ahí va a presentar sus argumentos la Fiscalía, va a presentar sus argumentos Alonso Ancira,
y ya de ahí pues tendrá que decidir la autoridad española si ya finalmente da o no la extradición. Se entiende que Ancira no quiere regresar a México y que va a pelear quedarse allá en España. Según la Fiscalía, se estima que en septiembre el expediente llegue a la Sala de lo Penal de España, es decir, que ya veamos y tengamos más noticias de este proceso. Entonces, Ancira, que se amparó, finalmente consiguió allá que la detención en España le dieran libertad bajo fianza gracias a ese amparo, solo que finalmente ya también se cumple ese plazo, un plazo no máximo de 90 días. Eso es lo que se dijo en aquel momento, y eso es justamente también lo que está sucediendo en el caso de la mamá de Emilio Lozoya, porque ayer también en un comunicado la Fiscalía reportó que ya había sido informada institucionalmente de la detención de la señora Hilda A., que está probablemente vinculada con la investigación de los delitos cometidos en el caso de Odebrecht. Y similar a lo que hicieron con Alonso Ancira, ahora la Fiscalía va a enviar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a las autoridades alemanas toda la documentación, toda la justificación que avalan la ficha roja de Interpol y todas estas acciones de la justicia mexicana. De ahí será valorado también por estas autoridades y se hará un trámite más o menos similar en el caso de Hilda de Lozoya, la mamá de Emilio Lozoya. Todavía no sabemos, si no tenemos información, si va a disfrutar este mismo privilegio de seguir este trámite todavía bajo fianza, en libertad bajo fianza, o si va a mantenerse encerrada durante todo este tiempo. Ella ya tiene un amparo, ya recibió un amparo de la autoridad mexicana y seguramente algo similar va a estar peleando el abogado de Emilio Lozoya. En cuanto a Emilio Lozoya también hay noticias, y es que en el caso de Emilio Lozoya, al contrario, a él le quitaron un amparo, porque él había recibido un amparo para poder accesar a su cuenta de Banco Azteca. Y el Banco Azteca, por cierto, del que es igual es dueño Ricardo Salinas Pliego, que está embarrado y relacionado con el tema de las plantas de fertilizantes. Pero bueno, ahí tenía su cuenta Emilio Lozoya, solicita un amparo para que pueda accesar a esta cuenta y le dan el amparo. Entonces, en el marco de este escenario, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto presentó un oficio de las autoridades de Estados Unidos, en lo particular de la DEA, donde la DEA confirma que está investigando a Emilio Lozoya. Y a pesar de que no se hizo un anuncio institucional, un boletín ni nada, el juez lo aceptó porque finalmente el documento es oficial, es válido y tienen esa facultad. Y de acuerdo a las leyes mexicanas, si una autoridad extranjera solicita a que congelen las cuentas, entonces se pueden congelar las cuentas en este trámite legal encabezado por Santiago Nieto. Entonces le quitan el amparo y se les congelan las cuentas. Y se confirma que sí, la DEA está investigando a Emilio Lozoya la procedencia de los recursos que están en esa cuenta de Banco Azteca, que a estas alturas no sé si la vació o no, pero finalmente el caso es que cuando menos tenemos esto. Si no responde o se defiende lo suficiente aquí en México, en Estados Unidos ya le tienen su guardadito a Emilio Lozoya. Y ahora, el último personaje del cual hemos estado hablando mucho en estos últimos días es Carlos Romero de Champs. Romero de Champs apareció en las redes sociales el día de ayer, quitado de la pena. Recuerdan que la mamá de Lozoya estaba turisteando cuando la detuvieron. Pues Romero de Champs tampoco anda muy preocupado. Ayer apareció esta imagen donde está comiendo en un restaurante de carnes argentinas en Polanco. Y bueno, sería el segundo restaurante de carnes argentinas porque la imagen que circuló anteriormente también era de un restaurante. Por ejemplo, estaba comiendo carnes con Juan Collado en el Mortons, que es un restaurante también de cortes. Entonces se ve que le gusta mucho este tipo de cocina a Carlos Romero. Ya estaba quitado de la pena. Sin embargo, todavía siguen avanzando las investigaciones en su contra, porque también lo que se ha revelado en el caso de Romero de Champs es que de este fondo que había acordado con Enrique Peña, 300 millones de pesos adicionales que aparecieron revelados hace algunos días en esta bolsa discrecional del sindicato, Carlos Romero de Champs solo ha demostrado gastos por 70 millones de pesos. Solo 70 de los 300 millones que recibió en los últimos 12 meses ha podido comprobar, y se entiende que lo demás, bueno, cayó para la bolsa. Entonces también eso eventualmente lo va a tener que explicar y justificar Carlos Romero de Champs, que actualmente está amparado. Sin embargo, Romero de Champs está jugando la carta política, y la está jugando a través de un personaje que curiosamente, y vamos a decirlo así porque en la política no hay coincidencia, que estuvo siendo mencionada su posible renuncia, que es Olga Sánchez Cordero. Carlos Romero de Champs y Olga Sánchez Cordero tienen una relación profesional desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, se entiende que también hasta de amistad. Y esto lo señala Mario Maldonado, porque la notaría de la familia de Olga Sánchez Cordero, donde también ella pues aparece por ahí,
pues ha trabajado muchos casos del sindicato petrolero, sobre todo también la escrituración de varios inmuebles. Entonces, acuérdense incluso que cuando arranca el gobierno, Andrés Manuel revela que la que tenía comunicación con Deschamps era Olga Sánchez Cordero. Entonces, lo que él señala es que Carlos Romero Deschamps está buscando una negociación política. Decirle a Andrés Manuel, bueno, Obrador, yo me salgo del sindicato, yo no te voy a hacer más ruido, pero déjame en paz. Déjame tranquilo, ya no te metas conmigo, no te metas con mi familia ni nada. Y que el puente en el marco de esta negociación es justamente Olga Sánchez Cordero, que está buscando suavizar, pues dice, así lo dice el columnista, la actitud del presidente. Incluso también ponen una advertencia sobre la mesa, porque el argumento que están usando para tratar de convencer a Andrés Manuel es de que Romero Deschamps todavía tiene una gran influencia al interior de la empresa y que los leales a él pueden detener el trabajo de Pemex y esto evidentemente afectar el desarrollo normal de nuestro país, ¿no? Parando petróleos mexicanos y que por eso lo mejor es llevar la fiesta en paz. Sin embargo, Obrador también habló sobre este tema de los amparos, pero sobre todo hasta dónde está dispuesto a llegar en esta sed de justicia que hay en nuestro país, esta petición generalizada del pueblo mexicano. Y ahí es donde también él comentó y responde a todo esto, a esta posibilidad que le están pidiendo de un acuerdo. Dijo, no, esto va a llegar hasta la Suprema Corte y los pasos que se tengan que dar se van a dar, pero si es necesario llegar hasta allá para obtener justicia, hasta allá vamos a llegar. Pueden haber suspensiones provisionales, pero eso no significa de que va a haber impunidad. Son juicios, son procedimientos que hay que acatarlos. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad y del derecho de amparo. Presidente, pero fueron justos porque pareciera que entonces los jueces no están a favor de la justicia en nuestro país, ¿no? Es que es una primera instancia, vamos a decir, y puede ser que se hayan equivocado o incluso de que hayan actuado mal, pero el juicio continúa y se puede ventilar y llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. A todas las instancias se puede recurrir, sin embargo, tiene que haber justicia. Y eso es lo que se les está pidiendo en el caso del Poder Judicial, de manera muy respetuosa. Así es, porque es esta sed, insisto, es la sed de justicia, cero impunidad en el caso de Romero Deschamps, en el caso de Emilio Lozoya, en el caso pues, de los expresidentes, que todavía también son un proceso pendiente por avanzar, por arrancar en este marco ya de las pesquisas que están encabezadas por la Fiscalía General de la República y donde en caso de tener que llegar hasta ahí, lo único que nos pide Obrador es que sigamos atentos y pendientes y presionando también que el Poder Judicial tome todas sus decisiones de acuerdo a la ley y no brinde impunidad a todas estas personas. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les agradezco que se suscriban y nos vemos a la próxima.